Hace unos días volvió a surgir el pleito que López Obrador se ha buscado con la DEA durante estos casi 6 años. Al inicio de su mandato, muchos no entendíamos muy claramente qué ocurría con, con la actitud de López Obrador. Se llegó a pensar que era parte de su demencia de sentirse el soberano y todas estas cuestiones, ¿no? Parte de sus arranques de, de su locura que tiene por el poder que hoy ostenta. Pero como fueron pasando los meses, se comenzaba a armar un gran rompecabezas con piezas bastante interesantes que nos iban llevando a revelar la imagen real. La imagen real con la que está saliendo al final de su sexenio. Narcopresidente AMLO. Es brutal que el pueblo de México inclusive lo acuse de eso. Y aunque ellos justifiquen o traten de justificar que todo esto es una campaña de bots, la realidad es que no hay mexicano que no piense que esto sea una mentira. Y bueno, tiene que ver también con los antecedentes de los pasados presidentes. La historia de México, la historia contemporánea se resume en que cada mandatario, este es un mito urbano de los mexicanos. Cada mandatario tiene su cartel aliado. Y lo que hacen es eliminar a la competencia y con eso venden públicamente que están trabajando. Este es algo que todos los mexicanos lo comentan en reuniones, familia. Hay esta creencia de que cada mandatario tiene su cartel aliado. Lo cierto es que esto de la narcopolítica comenzó desde que los narcos decidieron convertirse en una organización y dejaron de ser estas pequeñas tribus que sembraban y comercializaban, pero no a gran escala y no importando y no haciendo todo esto que hoy en día representan una gran industria que ha inundado a Estados Unidos y muchas partes del mundo. En aquel entonces Miguel Ángel Félix Gallardo logró lo que ningún capo había hecho. En Colombia se daban entre capos de tal dureza que Pablo Escobar terminó siendo eliminado por su propia competencia. En México ocurrió lo contrario, se unieron todos y comenzaron a trabajar en un gran sindicato que tenía orden de territorio, de trasiego y de cuotas. Y así trabajó una organización criminal que por primera vez se conformaba y en esto le ganaban los mexicanos a los colombianos. Pero no se podía lograr tal poder sin la presencia del Estado. Y lo que hoy en día se ha logrado documentar es que, Miguel Ángel Félix Gallardo logró el apoyo de funcionarios del más alto nivel en este país. Muchos acusan inclusive que hoy en día gobiernan con López Obrador, algunos de estos que en aquel entonces fueron los artífices de esta organización criminal. Hay sin duda desde aquel entonces el señalamiento de que el ejército ha sido parte de estos arreglos y que también forma parte de la repartición del negocio. Hay sin duda hechos interesantes en la vida de este país que le dan una presencia al ejército detrás de este negocio. Y va más atrás, en
En los libros de texto, interesante esto, en los libros de texto de los años 70, en los libros de primaria de los años 70, el libro de historia tenía un apartado en la Segunda Guerra Mundial. Y después de que explicaban qué pasaba con la Segunda Guerra Mundial, en un libro de texto de primaria es un resumen brutal, te resumen en 5 páginas toda una guerra. Dentro de este resumen de la guerra, marcaban la participación de México de manera muy interesante. Decían que México había colaborado primero con el Escuadrón 201, espero no haberme equivocado en el nombre, en el número, perdón, y sembrando amapola. Resulta que para mantener Estados Unidos y la alianza, bueno, esta unión de países que estaban luchando contra el eje que había conformado Italia, Alemania, Japón, tenían la necesidad de mantener a las tropas con opio. El propio ejército de Estados Unidos enviaba este narcótico a sus tropas para que pudieran mantenerse en la lucha. Pero quien tenía que sembrarla era México. Esa fue su participación. Narran que buques llegaron a México para enseñarles a los campesinos de Sinaloa la siembra de amapola, el trato de la amapola, la obtención de la goma y todo esto. Y que camiones militares mexicanos eran los que escoltaban el transporte de esta amapola, de esta goma ya procesada, hacia Estados Unidos, para que Estados Unidos hiciera lo propio de distribuir esto entre sus tropas. Es interesante porque esto venía en el libro de primaria. A ver, esto es brutal. Sé que años después desapareció este apartado, pero aún así hay quienes han retomado esto muchas veces. Uno de ellos, un periodista muy famoso dedicado al tema del narcotráfico, que escribe en la revista Proceso y que por cierto ha hecho publicación de libros brutales. Ahorita vamos a hablar de él porque a él le dieron una declaración fuertísima. Pero este es el asunto, la presencia del Estado, del ejército, ha sido brutal. Por eso es que de pronto el mexicano lo ha tomado como ya un tema cultural. ¡Ay, el presidente está metido en el narco! ¡Ay, pues uno más, otro más! Siempre es igual. Y entonces el mexicano termina aceptando que estén coludidos. ¿Por qué entonces tanto escándalo con López Obrador? Bueno, pues porque López Obrador se le pasó la mano de hocicón, por decirle así. Porque López Obrador durante 18 años señaló esto. Señaló y acusó a los gobiernos del PRI y del PAN. López Obrador se la pasó señalando la presencia del narcotráfico en la política, en la manipulación de elecciones, en el financiamiento de campañas, y que México iba en una escalada de violencia causada porque el Estado permitía en una asociación con el narco, pues que así fueron las condiciones del México que tenemos hasta hoy. López Obrador le juraba a los mexicanos que tuvieran la esperanza de que con él las cosas iban a cambiar. Y que no les iba a mentir, que no les iba a robar, que no los iba a traicionar. Y de hecho, en campaña dijo que los militares deberían regresar a los cuarteles. Y una serie de situaciones que le compró la gente. Finalmente la gente, entre la desesperación de que de verdad estas cosas se iban descomponiendo, finalmente le entregaron el voto de confianza. ¿Y qué ocurrió? Casi 6 años después y a final de su mandato,
Hoy tenemos un presidente que no se ha podido quitar el mote de narcopresidente y que cada vez avanza más fuentes periodísticas que sostienen que él ha sido financiado por el narcotráfico, que sus hijos tienen relación con los hijos del Chapo, que han recibido dinero desde el 2006 para las campañas y un innumerable de acusaciones periodísticas. Finalmente, López Obrador sí ha mostrado una actitud muy reveladora. Uno, anunciar que daría amnistía a todos los criminales desde que era presidente electo. Y que miren, se tardó casi 6 años para animarse. Finalmente ya lo logró. Ya logró esta posibilidad de que él pueda otorgarle amnistía a quien se le pegue la gana. Número 2, pero en aquel entonces sí decía él, que a criminales para poder pacificar y bla, bla. Número 2, López Obrador se ha encargado de deshacerse de la DEA. Y en el reciente libro de Anabel Hernández se acusa que ese fue uno de los compromisos que tuvo con el cartel de Sinaloa, deshacerse de la DEA. Y durante estos 4 años, casi 5 años y medio, López Obrador se ha encargado de bloquearlos, atacarlos, acusarlos, y finalmente la DEA ha quedado sin operación gracias a las políticas de López Obrador, a la decisión de López Obrador. López Obrador lo argumenta acusando intervencionismos y situaciones que no tienen relación. Y muchos especialistas dan como parteaguas la detención de Cienfuegos. Pero la verdad es que la detención de Cienfuegos ni siquiera fue en México, fue en Disneylandia, fue en Los Ángeles. Así que no fueron agentes que estuvieran en México. No, la verdad es que desde que López Obrador tomó posesión comenzaron a cambiar la situación, y una de ellas fue el desmantelamiento de la Policía Federal Preventiva. Con eso rompía lazos de información, todo este mecanismo que se tenía de intercambio de datos, de registros biométricos, de balística, todo eso desapareció. La inteligencia para prevenir el crimen en este país la desmanteló el día que decidió tirar a la Policía Federal. ¿Qué utilizó como argumento? Que era la policía podrida que había hecho Calderón y que tenía a su cargo García Luna, y se fue sobre de ellos de una manera cavernícola. En aquel entonces todo el mundo decía, es el odio que le tiene a Calderón, se está vengando. Hoy podemos decir que no es eso. Hoy podemos decir que López Obrador estratégicamente golpeó a la Policía Federal Preventiva para debilitar todo el mecanismo de inteligencia que se tenía para prevenir el crimen en este país y atacarlo. López Obrador le dio un golpe al cerebro de la inteligencia, argumentando una situación que se la compraron en aquel entonces, pero miren, 5 años y medio después, con todas las piezas del rompecabezas ya casi armada, te das cuenta que no, que López Obrador, desde que arranca su mandato, se ha encargado de darles abrazos a los criminales y cumplir acuerdos, como el de deshacerse de la DEA. Hoy López Obrador resurge una confrontación. Ha sido acusado en Estados Unidos por haberle negado las visas a 13 agentes, retrasándolas hasta 8 meses. Y esto no le gustó a López Obrador. Finalmente López Obrador acusó a la directora de la DEA de mentirosa. Y el gobierno federal salió a argumentar una serie de cosas, como la de que todo esto es por la elección presidencial en Estados Unidos. Yo no voy a defender a la DEA porque la DEA también ha tenido señalamientos muy graves, y precisamente la directora actual. Pero lo que sí podemos ver es que López Obrador sí ha tenido una actitud muy, muy descarada
para que en México no se pueda hacer trabajo de inteligencia y seguimiento para eliminar a los carteles. Eso sí, es muy obvio. López Obrador ha obstaculizado cualquier tarea de este tipo. Pero recibió la respuesta de la DEA por haberse atrevido a pelear con ellos, por haberse atrevido a acusar a la directora de mentirosa y hacer todo este show después de que le reclamaran las visas. La DEA le contestó con 3 madrazos básicos que se los he venido anticipando y que la verdad debería López Obrador de empezarse a preocupar.